Recordemos que en los cursos escolares de biología, normalmente empleamos el concepto de especie para referirnos a un grupo de organismos que, con una herencia genética en común, son capaces de multiplicarse entre sí, produciendo descendientes fértiles. En un contexto no taxonómico, podemos catalogar las especies utilizando diversos criterios como su distribución geográfica e histórica, su aprovechamiento o su estatus de conservación, entre otros. Según su historia evolutiva y distribución geográfica natural, reconocemos, por ejemplo, que existen especies endémicas. Un caso son los canguros. ¿De dónde dirías que son originarios? La historia evolutiva de los canguros los ubica de forma natural únicamente en Australia, es decir, son endémicos de Australia. ¿Podemos encontrar canguros fuera de Australia? Claro, pero eso implica la intervención del ser humano que los traslada, cría o mantiene fuera de su hábitat natural. De forma similar, pero con un criterio de conservación, encontramos el concepto de especie en peligro de extinción. Una especie se cataloga en peligro de extinción cuando enfrenta un riesgo muy alto de desaparecer. En México, un ejemplo claro y preocupante es la vaquita marina, que además es endémica del país. Una especie se extingue cuando ya no existen reportes de especímenes o ejemplares vivos, o bien cuando su desaparición es más que evidente. Entre la lista de especies extintas durante los pasados 400 años se encuentran el pájaro dodo, Rhamphus cuculatus, de la isla de Mauricio, la vaca marina de Steller, Hydrodamalisch gigas, del mar de Bering, una subespecie de cebra llamada quagga, Equus quagga quagga, de Sudáfrica, el lobo de Tasmania, Thylacinus cynocephalus, de Australia, y el alca gigante, Pinguinus impennis, de las costas del Atlántico. Hay quienes hablan de una crisis actual de biodiversidad, refiriéndose a la pérdida acelerada de la variedad de especies y de ecosistemas. La causa principal de esta crisis, señalan, es la actividad humana. Es cierto que dicha actividad ha sido un factor principal en la extinción de diversas especies. No obstante, en un panorama general y a escala geológica, hay que considerar, por lo menos, un par de cuestiones antes de magnificar de manera irreflexiva el impacto del ser humano como si fuera el único factor. En primera, está el hecho de que la aparición y extinción de especies es un proceso natural. Tanto es así que en la historia de la Tierra se han registrado por lo menos 5 extinciones masivas. La más reciente ocurrió hace 65 millones de años al final del periodo Cretácico. Esta acabó no solo con los famosos dinosaurios, sino con muchas otras especies. Entre las causas de las extinciones masivas se identifican cambios catastróficos en el clima debido a la actividad geológica o a la posible caída de un meteorito. Lo anterior pone en evidencia que las extinciones masivas, y por lo tanto también la de especies específicas, han sucedido y probablemente sucederán aún sin la presencia del ser humano. Por otro lado, otra cuestión a considerar es que el número de especies extintas, en peligro de extinción o bajo amenaza, se basa en el registro humano de la biodiversidad. Este registro es parcial, pues existen especies que no han sido identificadas, es decir, que increíblemente aún desconocemos. Algunas de ellas habitan en las profundidades de los océanos. El número total de especies en el planeta siempre es un estimado que se proyecta con base en las especies conocidas. A ciencia cierta, no sabemos la cantidad. Lo anterior no rechaza que la actividad humana sea uno de los múltiples factores de cambio en las condiciones del planeta que impactan la biodiversidad. Además,
Resulta evidente que actuar de manera responsable y racional en relación con el uso y conservación de la biodiversidad ofrece numerosas ventajas. Por ejemplo, los ecosistemas son un capital natural que proporcionan bienes y servicios valiosos a corto, mediano y especialmente a largo plazo. Esto representa una ventaja económica. La conservación de la biodiversidad mantiene la estabilidad de los ecosistemas, proporcionando una ventaja ecológica. En contraste, un desequilibrio ecológico o perturbación de las relaciones funcionales entre las especies de un ecosistema puede ocasionar efectos indeseables como el desarrollo de plagas o enfermedades. Por otro lado, la biodiversidad es voluptuosa. Esto significa que enriquece y deleita nuestra vida, impactando positivamente en nuestros sentidos. Los bosques, selvas, estuarios y ríos, sobre todo cuando se encuentran en buen estado de conservación, proporcionan un medio para disfrutar nuestra capacidad de experimentar la belleza. En este sentido, nos brindan una ventaja estética. Para finalizar este video, es importante remarcar que el ser humano es una especie más dentro de la biodiversidad del planeta. Conservar la biodiversidad también implica respetar nuestra propia especie.